Muchas gracias por acompañarnos este 15 de abril de 2015 a SOS 911 al rescate, del alma. Me dieron ganas de estornudar, discúlpeme. Al rescate del alma. SOS 911 está basado en el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002, entre Abasolo y Aldama. Por favor, nos daría mucho gusto que nos pudiera acompañar. Tenemos dos objetivos en nuestro programa, que es alabar a Dios por sobre todas las cosas y la edificación de usted a través de la palabra del Señor. Hoy tenemos 3 segmentos en nuestro programa. Primero, el tema mencionando acerca de Moisés, lo titulé así: rodeado por las ligaduras de la muerte. Segundo, consultorio bíblico por nuestro pastor, el pastor Cedas. Y tercero, la oración especial. En la oración especial queremos pedirle que por favor usted se pueda comunicar con nosotros, porque queremos orar por usted. Si usted tiene problemas, si su corazón está roto, si está deprimido, si tiene en su vida dificultades, o si en su hogar hay problemas o hay enfermedad, queremos pedirle a Dios por que Él le dé paz a usted y muestre, Señor, un milagro para su vida, si es la voluntad de Él. Queremos encomendar al Señor su vida. Por favor, comuníquese con nosotros al Facebook de Imagen-Política y con gusto oraremos por usted al final del programa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de Ágape, y le invito a que se quede buscando al rescatista poderoso que es Jesucristo. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Dice el Salmo 116, 3 al 5: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Quiero tomar nuestro tema pensando en esta primera frase del versículo: rodeado por las ligaduras de la muerte. ¿Ha vivido usted así? Muchos viven entre la espada y la pared, en un callejón sin salida. Quizá ahí nos encontramos nosotros hoy. Quizá usted ahorita tiene miedo porque vive en una situación así. A veces es por decisiones que tomamos nosotros, o alguien de afuera nos lastima. Alguien nos metió en algún problema, o nosotros hemos lastimado a nuestra familia. Hasta nuevas líneas de expresión nos salen en esa situación. A lo mejor estamos viviendo en un callejón sin salida.
Pero se ha puesto a pensar que si está rodeado a lo mejor por las ligaduras de la muerte, podría ser que no es que sea un error, sino que Dios quiere forjar su fe en ese lugar, sino que Dios quiere enseñarle que usted confíe en Dios a través de ese momento que esté usted rodeado. Si esa es su historia, doy gracias a Dios porque hallará alivio en Éxodo 13 y en Éxodo 14. La única solución a un problema de ese tamaño es un milagro, y eso aprendería Israel apenas saliendo de Egipto. En la historia que estamos tratando paso a paso con la vida de Moisés del Éxodo, quedamos en que ellos van saliendo de Egipto. Gloria a Dios, Dios los enriqueció y los egipcios los dejaron ir. Los israelitas habían vivido pues toda su vida en Egipto, se comportaban como ellos, a lo mejor se vestían como ellos, tenían las mismas modas que ellos. Por eso Dios los necesitaba enseñarles un nuevo estilo de vida, pero primero tenía que sacudirles y lavarles ese estilo esclavizante que llevaban. Por eso los llevaría al Mar Rojo. Cuando nosotros estemos rodeados por las ligaduras de la muerte, hay otro versículo que me da mucha paz. Dice Salmo 5:12: porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Es cierto, a lo mejor estamos rodeados por las ligaduras de la muerte, por las cadenas que a veces pasamos, sí, pero si estamos así, aún dentro de ese momento difícil, Dios nos va a rodear como con un escudo de su favor y nos va a proteger. Por eso encomendémonos a Dios. Éxodo 13:17, escrito está: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios que quizá no se arrepienta el pueblo cuando viene la guerra y se vuelva a Egipto. Los hebreos habían estado esclavizados por 400 años. No sabía nada de estrategias militares ni de combate, pero Dios conocía a su pueblo, sabe que su pueblo se desanima muchas veces, le interesa, se preocupa, lo trata con ternura, se ocupa de ellos, no se preocupa, se ocupa de ellos y los guía con amor. Hace que esquiven ese lugar de los filisteos porque Dios conoce a su pueblo. Cuando el Señor nos empieza a guiar, le entreguemos toda nuestra vida al Señor, todo nuestro corazón, todo lo que nosotros somos a Dios, y dejemos que Él nos guíe especialmente a través de su palabra, nos daremos cuenta que el Señor sabe guiarnos con amor. No nos va a llevar apresuradamente cuando nosotros a lo mejor todavía no podemos correr espiritualmente. Dios conoce a su pueblo y nos guía y nos muestra a Él su paz. Versículo 18: mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Los egipcios los habían enriquecido para que se fueran y les dieron armas, sí, estaban armados, pero no estaban adiestrados, no sabían pelear. Ellos se habían dedicado principalmente a la construcción de algunas ciudades de los egipcios. Ellos no sabían pelear, eran esclavos. Versículo 19: tomó también consigo Moisés, esto es hermoso, los huesos de José, el cual había juramentado de los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Esta parte es muy hermosa. José, el patriarca José, aquel que llamaban el soñador, pero este hombre era un hombre noble de parte, que amaba a Dios y no guardaba rencor. Esto es hermoso. No se sabe quién tenía los huesos del patriarca José. Cuando él vivió, prosperó a Egipto y a su padre Israel y a sus hermanos. Probablemente los egipcios fueron los que cuidaron los huesos de José. Ellos eran expertos en momificar, y ellos a lo mejor custodiaban sus huesos con respeto. Los hebreos no tenían herramientas para conservar huesos así. Así es que eso que vivió José fueron más de 400 años que estuvieron ahí. José, conocido como el soñador, sabía que Dios los regresaría a su casa, a Canaán, y con fe les ordena: hagan subir mis huesos de aquí con vosotros cuando nos vayamos. Esto es fe. Le dice así, hace una petición, y la muerte no pudo acabar con esa fe. Y como dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Y así es como vivió José. Toman los huesos del patriarca y también los empiezan a llevar rumbo a Canaán. Éxodo 13, versículo 20 dice: y partidos de Sucot
asentaron campo en Etam, a la entrada del desierto. Imagine, por favor, Dios los está guiando y ellos llegan a la entrada del desierto, están siguiendo a Moisés. Muchos diríamos, estamos atascados. ¿Cómo que frente al desierto? ¿Qué, vamos a entrar al desierto? Yo no quiero ir por ahí. Este camino no fue un accidente, ni una equivocación, no fue un cálculo errado. Dios sabía que ellos necesitaban la experiencia del Mar Rojo, del Mar Bermejo, para aprender a confiar en Dios. Y Dios los estaba guiando a ese lugar voluntariamente, sabiendo Dios que necesitaban forjar su fe en Él. Habían visto los milagros de las 10 plagas, sí. Habían visto la vara de Moisés y de Aarón que se convierte en serpiente, sí. Pero ahora tenían ellos que vivir en carne propia un milagro. Y Dios los lleva ahí. Estaban a la entrada de este desierto, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos, esto es un milagro colosal, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gloria a Dios. Los 40 años que durarían el éxodo, la columna ahí estaría frente a ellos. Este milagro colosal cubría, protegía, abrigaba a los 2 millones de personas que iban ahí, mucho más de ellos. Este milagro de Dios fue a la vista de todos. De día, una columna de nube que les proporcionaba fresco y sombra. De noche, el milagro yo creo que a lo mejor era mucho más maravilloso porque era una columna de fuego. Podrían decir, es una nube, pero no, era el poder de Dios. La columna de fuego que era calor y luz. No se consumía, gloria a Dios. Jehová los dirigía. Lo que conocemos en hebreo como la Shekinah, la santa Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios manifestada. Así es como Dios los dirigía. Dios mismo los cuidaba y les decía por dónde ir. Lo único que tenían que hacer era seguir la columna que Dios les había enviado. Esto podría parecernos sencillo. Si la columna se movía a la derecha, el pueblo se movía a la derecha. Si la columna retrocedía, el pueblo retrocedía. Si la columna se paraba, el pueblo igual. En la noche se transformó en una columna de fuego para que nadie dijera, es que no la vi. Y simplemente tenían que seguir la columna. Dice el texto, Jehová iba delante de ellos. Imaginemos, por favor, que nosotros pasáramos algo así hoy y nuestras dudas simplemente fueran resueltas tan fácil así como un mira dónde está la nube. Señor, ¿quieres que me mude de trabajo? ¿Qué hacer? Mira al cielo, ahí está la nube. Señor, necesito un empleo. ¿Qué hacer? Mire nada más la nube. Señor, ¿esa mujer será mi mujer? No hay problema. Si la nube se pone sobre ella, bueno, dispárele la pregunta. Señor, ¿por quién voto? Al candidato que le aparezca la nube sobre él, votar. Eso sería muy sencillo, pero nunca aprenderían nada. No discernían nada, simplemente siguieron la nube y llegaron al Mar Rojo. Lo que Dios quería principalmente era darles protección, no solamente que fueran guiados sin ellos meditar, no, Dios quería mostrarles su poder, pero quería enseñarles a depender de Él, a tener la fe en el Mar Rojo. Nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor, y aunque no tenemos una columna de nube y una columna de fuego, en la fe en el Señor podemos descansar en que la voluntad de Dios es la correcta y que con su ayuda nosotros tendremos el camino correcto sin sufrir moretones del corazón, sin sufrir heridas. Podemos confiar en el Señor y Él hará. ¿Por qué Dios los puso en una situación de apuro? ¿Que no los podía llevar directo a Canaán y entrar y se acabó? Si Dios les proveyó 10 plagas, ¿no los podía Dios guiarlos sin ningún problema hacia allá? Bueno, Dios quería guiarlos, quería forjarlos y quería que ellos se acrecentaran en su fe. Éxodo 14, 1 y 2 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, que den la vuelta, asiente su campo delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él asentaréis el campo junto al mar. Moisés era un hombre de 80 años. Aprendió a no cuestionar a Dios, pero él lo había aprendido. Los hebreos no. Los hebreos vivían cuando eran esclavos, vivían en Gosén.
Y Dios les dice, lleguen a Baal-Zephón. Ya habían avanzado, bueno, y les dice, retrocedan. El problema era que Baal-Zephón, donde estaban, era un callejón sin salida. Se dice que al norte había fortalezas egipcias, al sur estaba el desierto, al oeste estaba Gosén, de allá venían, y al este estaba el Mar Rojo, el Golfo de Suez. Ahí es donde estaban. Estamos imaginando la escena. Estaban encajonados geográficamente, pero Dios les dice, lleguen a ese lugar. Militarmente hablando, era un lugar más vulnerable que había en ese momento. Humanamente era un suicidio estar ahí. No había para dónde ir, humanamente. Y Dios los había conducido ahí. Ahí estaba la columna frente a ellos. Moisés había comprendido que las órdenes de Dios, aunque nos parezcan que es algo imposible, no tiene sentido, no deben de ser puestas en discusión. Dios hace las cosas de una manera perfecta y no tiene por qué darnos explicación de lo que Él hace. Pero siempre Dios tiene un plan. Moisés lo había comprendido, pero el pueblo no. Dios había hablado a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. El pueblo tenía que tener una experiencia personal con Dios. No es lo mismo que uno empiece a hablar del Señor y le diga, así como mi pastor, así como mis hermanos de la iglesia cambiaron, Dios puede cambiar en ti. No, primero tiene que obrar el Señor en mi vida para que yo pueda exponer al Señor las maravillas desde mi propia vida, porque Dios quiere hacer milagros en cada vida personalmente. Usted confía en Dios, y si usted quiere ser de bendición para su familia, créame, primero debemos nosotros confiar en Él y cambiar nosotros esa manera que a lo mejor nos está lastimando y Dios está llevando a pecar. Versículo 3 y versículo 4. Porque Faraón dirá, dice Dios, de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, y el desierto los han cerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Faraón dirá, están encerrados, y sabrán entonces los egipcios, porque los van a perseguir, que yo soy Jehová. Faraón pensaría que estaban atrapados. Y eso es lo que Dios quería, para que ellos se acercaran y Dios enviara su juicio sobre ellos. Recuerden, somos nosotros del pueblo de Israel, y nosotros solamente estamos siguiendo a la columna de Dios, de fuego, de nube, y solamente estamos esperando. Si se mueve la columna, nos movemos. Si se queda quieta, nos movemos. Y estamos escuchando cómo Dios le habló con Moisés, y Moisés dice, prepárense, Faraón vendrá. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto cómo el pueblo se huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho de esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Gloria a Dios. Los egipcios estaban acostumbrados a que todo el trabajo rudo, a que todo el trabajo mugriento e insalubre lo hicieran los esclavos. Ahora lo tenían que hacer ellos porque ya no había esclavos. Abro un paréntesis. Si alguna vez usted ha visto una cuadrilla desasolvando alguna alcantarilla cerca de su casa, en serio, invitémosle un refresco. Son héroes. ¿Qué haríamos sin ellos? Bueno, Faraón y su ejército persiguen a Israel. El texto habla de carros, pero no de caballos. Los caballos habían muerto en la quinta plaga. A lo mejor consiguió en los países vecinos caballos, o los compró, o los rentó. Pero los hijos de Israel, dice, termina el texto, habían salido con mano poderosa. No es que hubieran pedido permiso, no es que hubieran tenido que pagar su libertad, no es que se les hubiera acabado el plazo, no, es que Dios con sus plagas hizo que Faraón abriera su mano para que ellos pudieran ir, porque Faraón no los pudo retener. Habían obedecido a Dios y Dios los estaba guiando poderosamente. Versículo 9. Y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros, y Faraón, su gente de a caballo y todo ese ejército, alcanzáronlos asentando el campo junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Intentemos imaginar, por favor, esta escena. Imaginemos, todo cambia. Somos uno dentro del pueblo que va siguiendo a Moisés. Más de 2 millones de personas. Ha viajado hacia este callejón sin salida, sin preguntar, solamente siguiendo a la columna y siguiendo a Moisés. Piensa,
Bueno, a lo mejor al menos tenemos alguna salida, pero a la vista no la hay. Y de repente escuchamos un sonido grande, truenos, una tormenta de arena, y usted ve que una nube atrás de nosotros se va elevando poco a poco y se va acercando. No son truenos, son los carros y caballos, cientos de ellos. Es Faraón el que viene. La noticia viaja por los corazones de todos ellos y muchos empiezan a caer en caos y empiezan a decir: esto va a ser una masacre porque nosotros no tenemos cómo defendernos, tenemos armas pero no sabemos cómo defendernos. Y como un viento helado en el medio de ese desierto caluroso empieza a golpear los corazones y la gente empieza a tener miedo. Imagine por favor esa escena. Muchos caminamos contoneándonos arrogantemente como pavos reales, pensando: a mí no me va a pasar nada, yo soy invencible. Pero en algún momento los problemas nos alcanzan. Entonces debemos de buscar a Dios, pero no debemos de actuar nunca arrogantemente. Necesitamos buscar a Dios. Los israelitas tristemente buscarían un culpable. Y naturalmente buscarían al predicador, sí, así es como hacen siempre. ¿No hemos actuado así muchas veces? Cuando confiamos en Dios, cuando escuchamos que en la iglesia alguien nos predica acerca de la fe, y las cosas al momento no se resuelven los problemas rápido, buscamos un culpable. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos culpando a Dios. Si no estamos en comunión con Dios, nos desesperaremos si el alivio no llega en el tiempo que nosotros queremos. Pero necesitamos nosotros confiar en Dios. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Puede usted imaginarse ese momento? Agarrando las manos de su esposa, de sus chiquitos, de sus padres. Estaban en ese momento un clamor nacional. Por primera vez el pueblo clama así como nación a Dios. Están angustiados, no saben qué hacer, están rodeados, pero están buscando a Dios. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: esto es triste. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Imagine por favor cómo era este pueblo. Habían visto ellos las 10 plagas y cómo Dios había hecho una separación entre ellos y los egipcios. Pero ahora, como ven la situación, están rodeados, Faraón viene sobre ellos, empiezan a culpar a Moisés. Es tu culpa, Moisés, te dijimos que esto sucedería. Ya no están mirando a Dios, ya no están mirando a la columna que se está manifestando aún así. Se les olvida que Moisés solamente era el instrumento de Dios. Cada palabra ingrata era escuchada por Dios. Tengamos mucho cuidado y mejor no nos quejemos de lo que Dios nos dé o por donde Dios nos guíe. Ellos están diciendo: ay, que no había sepulcros allá. Están anhelando los sepulcros, la esclavitud. Se les olvida rápido la misericordia de Dios. Se les olvida rápido toda la injusticia que habían pasado. Dice Salmo 106, 6 al 8. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Qué hubiera hecho usted cuando escucha que alguien es ingrato con usted, de los dones que usted le da, de los presentes que usted le da, y todavía se queja de ellos? Dios no estaba obligado a salvarlos, no, menos un pueblo que se iba a quejar todo el camino. Pero termina este texto, que por amor de su nombre el Señor los iba a librar con mano poderosa. Por amor de su nombre, no porque lo merezcamos, no porque seamos muy buenos nosotros, no, sino porque Dios es amor, les iba a mostrar su misericordia. Créame, esa es la razón por la que no hemos sido consumidos.
No es por nuestros méritos, ni siquiera por nuestras buenas obras, ni siquiera por los años que tengamos a lo mejor en el ministerio. No, no es por eso que el Señor nos ha bendecido, no, sino que es por amor de su nombre. Las situaciones de apuro son extremadamente terribles. Hay unas frases que yo le pido que usted tache de su vida porque son frases que no vienen en la Biblia. Hay gente que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no viene en la Biblia, no. Ni Dios ayuda a los que se ayudan. No, eso es mentira. Solamente pretexto para caer en soborno. No, Dios no hace eso. Dios ayuda a los desvalidos que confían en Él. Dice el Salmo 113. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Dios levanta del polvo al pobre. Claro, al pobre que se humilla y le clama a Dios. Al pobre que dice, a lo mejor no económicamente, pero que con humildad dice, Señor, te entrego mi vida, guíame tú. A esa persona Dios lo levanta. Al menesteroso lo alza del muladar, dice la versión antigua, del estiércol, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Cuando decimos, no tengo esperanza, Señor, toda mi fe, toda mi vida, toda mi familia la pongo en ti, ahí es donde Dios actúa. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a depender al 100% en Él. Si nosotros mismos nos buscamos ayudarnos, terminaremos enredándonos más. Nunca he visto cómo a veces las personas caen en alguna red cuando están pescando y no se pueden salvar a ellos mismos. Pues así somos nosotros. Y muchas veces lo que hacemos al intentar ayudarnos nosotros y no hacer las cosas a la manera de Dios es que nos alejamos de la gozosa salvación que Dios nos quiere dar. Yo le pido que usted confíe en Dios. Entonces Moisés hace algo que nadie tenía pensado escuchar. Termino con este texto, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quietos y ved la salud que Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán quietos. Extraño, ¿no cree? No teman, les dice Dios a través de su siervo Moisés. ¡Qué extraño consejo! Moisés se lo está diciendo. Moisés, ¿qué no ves los egipcios? ¿Qué nos ves que nos van a matar? ¿Qué nos ves que viene con carros, espadas, flechas y lanzas? ¿Qué nos ves que va a ser una masacre? ¿Que la edad ya te pegó? Señor, sálvanos de este hombre. No, pero él está confiando en Dios y dice, no teman, estén firmes, quédense aquí, porque la salvación va a ser aquí. Si ustedes huyen, van a encontrar la muerte o en el desierto, o donde están las fortalezas, o con Faraón, o ahogados. Pero si ustedes se quedan aquí, verán la salvación de Dios, y entonces estarán en silencio, tranquilamente, en la paz de Dios. Muchas veces nos desesperamos, el caos nos invade y es contagioso el caos, pero Dios quiere que nosotros en la comunión con Él, en la oración con Él, aprendamos a tener tranquilidad y acudamos a Él. Moisés dice, estén quietos y confíen en Dios. Los israelitas obedecieron a Moisés y entonces a Dios, y entonces Dios actuó en acción. Porque no era una batalla entre Egipto e Israel, era una guerra entre Egipto y Dios y Jehová. Por eso debemos de confiar en Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estarán quietos. Porque Jehová bendecirá al justo, como con un escudo lo rodeará de su favor. ¿Tiene miedo? ¿Está usted rodeado? ¿Cree usted que no hay esperanza? Ore ahí a Dios, haga un alto en su vida, encomiéndese a Dios y vea que la salvación de Dios llegará de alguna de otra manera, porque Dios honra a los que le honran. Que el Señor lo bendiga. Amen.
911, ¿dónde es su emergencia? Qué gusto me da que nos volvamos a encontrar aquí en este segmento del programa Consultorio Bíblico. Mire, hace casi 2000 años, nuestro hermano el apóstol Pablo dio una profecía y dijo así: quiero, le dice a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. En lugar de eso, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, lo que ellos quieran oír, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esta profecía dolorosamente se ha cumplido ya en nuestros días, se está cumpliendo cotidianamente. Hay una pregunta que frecuentemente se hace y es fundamental en la doctrina bíblica. Mire, hace unos días estuvimos con lo de la Semana Santa, entusiasmados y trabajando duro, pero ahí hay un tema fundamental. La piedra angular del cristianismo es la doctrina de la resurrección de Cristo. Si quitamos la resurrección de Cristo, no nos queda más que un gran filósofo, un sanador y nada más, pero al resucitar Él, nos garantiza la resurrección y nos da la seguridad de que Él es nuestro Redentor, no nada más un maestro. Pero unida estrechamente a esa doctrina está la doctrina de la divinidad o deidad de Cristo. La Biblia constantemente nos dice que Jesucristo es Dios. La pregunta que surgió en estos días, pero repito, es muy frecuente, es de nuevos hermanos que inquietados dicen: hermano, me visitan unas personas que dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Bueno, estas personas están muy activas trabajando casa por casa, pero están enseñando precisamente contra la sana doctrina, porque la sana doctrina constantemente nos afirma que Jesucristo no es una criatura, sino que es el Creador y Él es Dios. Por razón del tiempo limitado, voy a decir unas cuantas razones, unos cuantos versículos que demuestran que Jesucristo es Dios. Lamento que no me puedo detener mucho, pero ahí están nuestros correos, nuestros teléfonos para que nos contacte y con gusto extenderemos este tema. El primer punto lo encontramos en Mateo 1:20 al 23. Usted debe saber, José se entera de que María, su amada esposa con la que ya son esposos pero no viven juntos, está embarazada. Entonces él, en un conflicto, desea saber qué hacer y se decide por irse en la noche y abandonar, pero así está escrito. Pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Esto es, no cometió adulterio, es del Espíritu Santo. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera, escuche, lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No el arcángel Miguel con nosotros, Dios con nosotros. Ese texto demuestra la divinidad del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, así está escrito: en el principio era el Verbo, Él es Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo era Dios desde el principio. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Este texto demuestra dos cosas. Tres: Jesucristo es eterno, Jesucristo es Dios, y Jesucristo es creador de todo lo que existe, visible o invisible. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto no puede mentir ni equivocarse, dice que el Verbo, Jesucristo, era Dios. Jesucristo es Dios.
Esto nos debe quedar muy claro. Este grupo religioso enseña que hay dos dioses, uno que es Jehová, que es todopoderoso, y otro más pequeño, que es Jesucristo, que nada más es poderoso. Pero la Biblia es clara al decir, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. En Isaías 43:10, explícitamente el Señor dice, antes de mí, ni después de mí fue formado Dios. Yo soy el único Dios. Nosotros no creemos en dos dioses, solo creemos en un Dios verdadero, y Él es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 10, ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 10, versículos 30 al 33, así está escrito. Dice Jesús, yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearlo. Le respondió Jesús, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedrean? Escuche, porque esto es central. Le respondieron los judíos y le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Esta. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso entendieron los judíos, y esa es la verdad. Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios. Ellos entendieron bien. Lo que Jesús dijo es que yo soy Jehová, yo soy Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Yo soy Dios. Por eso lo querían matar, porque para ellos era una blasfemia. Para nosotros es una gloriosa realidad. 4. En Juan 14, cuando el Señor Jesucristo le dice a Tomás que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre sino por Él. Si usted quita a Jesucristo y quiere ir al Padre por Jehová directamente, no podrá. Así lo dice el Señor, nadie puede ir al Padre sino por mí. Pero se le acercó Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, escuche, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, no que está con ustedes, que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo aquel que vio a Jesús estaba viendo a Jehová. Claro, Jehová es espíritu, no se puede ver, no se puede tocar, pero se hizo carne en el vientre de María en la persona del Señor Jesucristo. El que vio a Jesús, vio a Dios. Mire, esto es precioso y muy claro. Bueno, pero es muy claro para los que dejan que el Espíritu Santo los guíe y les enseñe. Si alguien niega que el Espíritu Santo existe y que solo es una fuerza activa de Dios, pues nunca va a poder entender ni discernir esto. Es como si usted, no sé, a una jaiba la quisiera enseñar a multiplicar, no podrá, o que es más fácil que ella lo pueda hacer a que alguien que no tiene el Espíritu entienda las cosas que son del Espíritu. En Hechos, capítulo 3, versículos 13 al 15, así está escrito, es Pedro el que habla. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. ¿Cómo lo glorificó? Resucitándolo, levantándolo de la tumba de José. Pero ustedes, le dice a los judíos, al santo y al justo negaron y pidieron que se les diera un asesino. Escuche, y mataron, refiriéndose a Jesús, mataron al autor, tiene una A mayúscula mi versión, al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. No hay dos autores de la Biblia, de la vida, es uno solo, y Él es Jesucristo. Al que crucificaron no fue a Jehová, sino a Jesucristo. Mataron no a un carpintero nada más, algo más que un carpintero, el autor de la vida. Esto es algo que nos debe quedar también muy, muy claro. En Filipenses 2, 5 al 11, en un pasaje glorioso que se conoce como la kenosis, el autovaciamiento, el despojamiento voluntario de Jesús, la kenosis de Jesús, Pablo, nuestro hermano el apóstol, dice así, 2, 5 al 11, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, Sin embargo, se negó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escuche esto que es profético, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria del Padre. Jesucristo es el Señor, el amo, el Señor, el Dios, para la gloria del Padre. Jesucristo es Dios, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana. Y esta es una profecía que estaba en Isaías y se refería a Jehová, pero ahora se refiere Pablo a Jesucristo. ¿Hay contradicción? ¿Hay error? ¿Hay choque? No, porque desde Génesis a Apocalipsis el Espíritu Santo, que es Dios, que no comete errores, que no es una fuerza, que es una persona y que es Dios, inspiró a los santos hombres suyos para que escribieran lo que Dios quería revelarnos. En la primera de Timoteo, capítulo... pero antes tenemos en Colosenses 2, 8, 9, así está escrito: miren que nadie los engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Que nadie los engañe, porque en Él, está hablando de Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad de Dios en forma corporal. Todo lo que Dios es en espíritu habitó en Jesucristo en forma física. Jesucristo es Dios. Y ahora sí, en 1 Timoteo 3:16, que algunos eruditos piensan que era un himno que se cantaba en las reuniones cristianas originales, está escrito así: sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. ¿Quién fue este? Jesucristo. Pero la primera parte dice: Dios ha sido manifestado en carne. No el arcángel Miguel fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne. Qué contundente, qué claro es esto, que hasta un niño, tanto un niño físico como un niño espiritual, lo entiende y lo acepta. En Tito 2:13, y sé que voy muy rápido, pero repito, estoy a sus órdenes. En Tito 2:13 así es escrito: esperamos aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. No estamos esperando la manifestación limitada del arcángel Miguel, no estamos esperando la manifestación terrible del anticristo, sino la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana, es Dios, bendito por todos los siglos. En Hebreos 1, 6 al 8 así está escrito: otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, él es Jesús, dice, Dios dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Jesús nació en Belén, en el pesebre, los ángeles vinieron y hicieron un coro: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Esto no se haría con ningún ángel, aunque fuera el arcángel Miguel. Con nadie Dios daría gloria a un ángel, porque Él es el único que merece la gloria y su gloria no la va a compartir con nadie. Sin embargo, ordenó a sus ángeles, que son millones y millones, que adoraran al Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Ese bebé que estaba en el pesebre es Dios hecho carne. Y en el versículo 8 así está escrito: mas al Hijo dice, Dios dice, tu trono, oh Dios. Jesucristo al Hijo le dice: Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, eternamente. Vara de equidad, de justicia, la vara de tu reino. Dios mismo le dice a Jesucristo:
Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes son estos religiosos falsos para enseñar cosa distinta? En la segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 1, nuestro hermano Pedro dijo así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro nunca creyó que Jesucristo es el arcángel Miguel, le llama nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y mire, por un poco de premura, no apunté este texto en mi lista, pero aquí hay otro texto precioso en Romanos 9:5. Perdón, así está escrito: de quien son los padres de los hebreos, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual, leo textualmente y enfáticamente, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice a Cristo, Dios sobre todas las cosas. No Dios como adulteradamente pusieron con D minúscula, Dios con D mayúscula. Hay muchos que se autonombran dioses, pero nosotros no tenemos más que un Dios verdadero, que es Jesucristo. En la primera de Juan 5:20, así está escrito. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, es Jesucristo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Escúcheme, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios con D mayúscula y la vida eterna. Él es el verdadero Dios. Qué claro es esto. Yo sé que nos podría mover hasta tener ira, coraje con los que enseñan herejías acerca de Jesús, pero debemos ser pacientes y tolerantes porque no aceptan al Espíritu Santo y luego entonces no pueden aceptar la palabra de Dios y las doctrinas preciosas. Judas, el hermano de Jesús, en el versículo 25 así está escrito: al único Dios sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. El único sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo. Eso es lo que su nombre quiere decir. Jesús quiere decir Salvador. Ese nombre se lo puso el ángel, porque Él, le dijo a José, salvará al mundo de sus pecados. Él es el Salvador. Y Judas, el hermano de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos, le llama a Dios. Gloria a Dios. En Apocalipsis 1, para finalizar en mi lista, pero mire, es una lista muy breve. Hay muchos más, yo podría decir decenas y centenas de textos que así lo afirman. Estoy seguro que así es. Y hay muchos textos que literalmente no dicen que Jesús es Dios, pero dan a entender porque Él crea, Él salva, Él perdona, Él redime, Él resucita, Él llena, Él santifica. Pero no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, en Apocalipsis 1, versículo 8, así es escrito. Dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es Dios, es el alfa y la omega, solo hay un principio y hay un fin. Alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego. Como si dijéramos: yo soy la A y la Z, antes de mí nadie, después de mí nadie. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Eso habla de su eternidad. No puede haber dos eternos, solo hay un eterno. Dios en el Antiguo Testamento se manifestó en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Los dos son la misma persona, el mismo Dios de la Trinidad. Nosotros creemos en una Santa Trinidad. Mire usted, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es interesante que en Isaías 44 esto mismo se refiere a Jehová: yo soy el principio y el fin. Allá se refiere a Jehová y aquí se refiere a Jesucristo, al que traspasaron en la cruz. ¿Hay error? No hay error. La palabra de Dios divinamente inspirada encaja perfectamente. Lo que dijo Moisés, lo dijo Juan, por el mismo Espíritu guiado, y concuerdan sin contradicción y sin error. Es pues mi oración que usted retenga esto. Le digo algo así en un minuto.
Ya, aquí está el reloj. Le digo algo en un minuto. Apocalipsis 5:11 dice que el Señor tiene millones y millones, billones de ángeles. Pero dice Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, de una manera tan grande, que dio a su único Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, dice Jesús, es tan grande que dio a su único Hijo. ¿Qué amor tan grande sería si diera de los billones de ángeles tomara uno, a Miguel, y lo entregara en la cruz? Sería un amor muy pequeñito. Pero el amor de Dios es tan grande que al unigénito, a su único Hijo, a Dios hecho carne, lo entregó por nosotros para darnos perdón y vida eterna. Y finalmente, recuerde que los ángeles, todos los ángeles, aún los más exaltados querubines y serafines, aún Miguel, son criaturas. Pero Jesucristo, como hemos visto, Jesucristo es Dios. Me despido por hoy con estas palabras de Jesús en Juan capítulo 5, 21 al 23, donde así es escrito. Leo textualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio se lo dio al Hijo. Escuche, porque esto es central. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. En ese mismo nivel de adoración a Jehová hay que adorar al Señor Jesucristo. Y aclara el Señor, redunda, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Si usted quiere honrar al Hijo como honra al Padre, tiene que reconocer que Jesucristo es Dios. Si usted enseña que Jesucristo es el arcángel Miguel, no está honrando al Hijo, no está honrando a Dios, le está llamando mentiroso y está usted en peligro de condenación eterna si no se arrepiente. He pues concluido brevemente este estudio para usted con mucho cariño, con mucho afecto, pero con mucho deseo de que la palabra haya llegado a su corazón. Y recuerde siempre, Jesucristo es Dios, adórelo como tal y que Él lo bendiga mucho. Que no se pague el fuego, que en mi corazón.
¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Tenemos gozo en Jesucristo. Amén. Porque Él es la fuente de todo gozo, gracias a Dios. La Biblia nos ha dado confianza, gracias a Dios, y cuando alguien quiere confundirnos al basarnos en la Biblia nos da paz, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tomes la palabra de Dios y lo que le escucha, que le dicen sus líderes espirituales, nosotros en este momento, verifíquelo en la palabra de Dios y crea al autor de este bendito libro. Amén. Los hombres podemos mentir, pero solamente Dios es veraz. Amén. Hoy queremos orar especialmente, seguir orando por nuestra hermana Luz Medina y por su papá, para que haya buenas noticias y haya la restauración que tanto anhela la familia. Y segundo, queremos orar por las deudas de los cristianos, las deudas que a lo mejor tenga usted. A veces son muy difíciles de poder solventar, y hay hermanos en las iglesias que tienen deudas entre ellos mismos. Bueno, Dios nos ayuda a cubrirlos, nos dé trabajo y nos dé paz, y podamos confiar en el Señor, que no gastemos lo que no tenemos. Sí. Dios nos ayude a invertir bien. Amén. Por favor. Amoroso Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro médico divino y en tus manos está el papá de Luz y ella misma. Sí. Pero Padre, más que su sanidad, rogamos su conversión. Padre, que te acepten en sus corazones como el único, como el suficiente, todopoderoso Dios y Salvador, el Rey de sus vidas. Y así te rindan adoración siempre, Padre. Te pedimos por ellos y te pedimos por los hermanos y hermanas que tienen deudas con personas extrañas, pero también con hermanos de la iglesia, lo cual muchas veces es motivo de lastimarse, de que algunos inclusive se han alejado de la iglesia por no pagar, por no cobrar, por molestias. No permitas que eso pase. Creo que el acto de prestar dinero a un hermano es un acto de amor. Lo hacemos con buen corazón para que salga de sus problemas personales, pero también con la esperanza de que nos va a pagar en tiempo y forma, Señor. Concede que así sea. Nosotros nunca vamos a ir a tribunales, nunca vamos a ir a autoridades humanas, pecadoras y limitadas, porque te tenemos a ti, Señor. Sí, sí. Pero te rogamos que haya paz y que así esa confianza no se rompa, no se resquebraje, Señor, sino que al contrario se cimente, porque es muy hermoso cuando nos prestan dinero, sí, pero cuando aquel hermano que nos presta dinero ve que se lo devolvemos, también él siente muy bonito, Señor, y está dispuesto a que en la siguiente ocasión volverá a prestar dinero. No dejes que se cierren sus corazones ni se lastimen, Señor. Que paguemos, Señor, como dice el apóstol Pablo, no debamos nada a nadie. Ayúdanos, Señor, en todos sentidos a no deber nada a nadie. Y si alguien nos debe dinero a nosotros, pues que nos pague también, Señor. Nosotros no andamos cobrando intereses, solo queremos, Señor, que sea justo todo. Tú sabes que el dinero no abunda para nosotros, pero lo necesitamos, Señor, porque lo tenemos ya distribuido de antemano. En tus manos estamos, Señor, bendícenos para que todas nuestras cosas, como dice Pablo, sean hechas con amor por Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Y Dios nos puede bendecir con trabajo. Sí, gracias a Dios. Con la ayuda del Señor, así será. Ágape, nuestra iglesia en Coatzacoalcos se ubica en llave 1002 entre Aldama y Abasolo. Por favor, martes y jueves a las 7 de la noche. Bueno, en el nuevo horario a las 7 de la tarde. Y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Por favor, acompáñenos. En Pajapa, los martes también a las 5 de la tarde en la calle Zaragoza, atrás de la escuela Donato Padua. Ahí justamente en la esquina, por favor, acompáñenos. Es una misión de
de Ágape. En Minatitlán, Yacayucan, también tenemos ministerio. Sí, gracias. Miércoles y viernes en la calle 5, esquina con 23. Es la colonia petrolera. Es la calle que va al hospital regional, pero del otro lado de la calle. Y están de miércoles y viernes a las 7 de la noche. Así también estamos en Acayucan los viernes a las 7 de la noche. En una nueva dirección, Santa Rosa 1104, casi esquina con Moctezuma, en un barrio que se llama Villalta. Nos va a dar gusto recibirlos allí. Vale. Gracias a Dios. Santa Rosa, número 1114, por favor, acompáñenos. Los ministerios, gracias a Dios, en los medios de comunicación, bueno, se los hemos estado mencionando y queremos reiterarles la invitación. Es en el radio, en Vox, en 101.7 de FM, solamente los jueves a las 6:10 de la mañana, al abrigo del Altísimo, conducido por mi papá, el pastor Cedas. Amén. Por favor, acompáñenos, esperamos que lo pueda usted escuchar y que sea de bendición para usted y su familia. Amén. En el periódico también, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, los sábados en las secciones sociales del diario El Istmo está la columna Agua de Reposo, que seguro le va a edificar. Léala, por favor. La página de internet es alabrigodelaltísimo1.blogspot.mx, por favor. Visítenos. Gracias a Dios estamos llegando al final de nuestro programa 59. Gracias a Dios, con la bendición del Señor. Queremos darle gracias a Dios por la vida del hermano José Luis, que está en los controles. Amén. De la hermana Azucena, el espacio que nos permite tener. Las oraciones de Ágape, de tanta bendición que son, así hermanos, es. En verdad que lo son. Dios escucha y provee el material para poder salir al aire. Gracias a Dios. Papá que ha estado aquí, gracias a Dios, y a nuestro Señor Jesucristo, a quien le debemos todo, quien Amén. Es el dueño de este programa y de nuestros corazones, y que con la ayuda de Él queremos pedirle que por favor usted se encomienda a Jesucristo y encontrará el refugio, el rescate que necesita usted. Amén. Acompáñenos por favor el próximo miércoles, si Dios quiere, en vivo, a las 9 de la mañana, horario de México, o ahí en la página de internet, ahí quedan grabados los programas. Antes de finalizar, ¿quisieras tú decir algo para despedirnos? Bueno, este es el día que Dios le concede a usted de vida. Vívalo para su gloria. Y si no le tiene en su corazón, hoy es el día. No espere mañana. Hoy es el día. Entréguese a Él y vivirá eternamente. Amén. Una frase del libro Nuestro Pan Diario de enero del 2014 dice así: para sacar a otros de la oscuridad del pecado, deja que vean la luz de Jesús en ti. Entonces nos ayuda a ser de buen testimonio. SOS 911 también es Salmo 91.1, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Somos el pastor Cedas y Jonathan Rodríguez. Amén. Y queremos decirle que en Jesucristo hay esperanza. Amén. No está solo, confíe en Él y Él hará. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Cuando venga Jesús el Salvador, la iglesia unida como hermana, bienvenida haremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol a su luz, ni tampoco su calor. No hay llanto, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús se reina en gloria. Para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo sea color de rosa, de la santa gracia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, y el
en el agujero del amor. Y la iglesia es